Apreciados colegas, participantes de este curso de capacitación, soy Marlene López y les extiendo el saludo cordial por parte de todo el equipo de contenidistas de este primer módulo que abarca la clase 1 y la clase 2 de este curso. En esta ocasión estaremos cerrando el desarrollo del contenido número 2 correspondiente al eje temático número 2, dando continuidad a la parte 1 de este contenido. Estaremos hablando de los indicadores y los procedimientos e instrumentos de evaluación. Los indicadores son elementos de la evaluación que permiten determinar el nivel de desarrollo de las capacidades. De ahí que deban estar directamente ligadas a estas, tanto con relación al contenido como a la condición expresada y el nivel de dominio taxonómico en el que se enuncia la capacidad. Entonces, el indicador es un indicio, una señal, un referente específico del aprendizaje que debe ser constatado en las acciones concretas del estudiante. Debe estar directamente relacionada a la capacidad y sus elementos, es decir, a las condiciones de aprendizaje y al nivel de dominio taxonómico que se enuncia en la acción expresada por la capacidad. Los indicadores del logro pedagógico tienen tres componentes que son la condición, la acción, el contenido y la condición. Tenemos en pantalla un ejemplo de indicador que dice nombra las partes del cuerpo con precisión. La acción indicada es nombra y debemos recordar y tener en cuenta el nivel de dominio taxonómico en el que está enunciado este indicador. ¿Por qué es importante? Porque nos permitirá visualizar el desarrollo efectivo de la capacidad si transitamos por cada uno de los niveles de dominio taxonómico. Entonces tenemos la acción nombra que viene dada por el verbo, el contenido o tema, que son las partes del cuerpo, y la condición en la que se debe dar este resultado de aprendizaje, que en este caso es con precisión. La suma de estos elementos compone el indicador. La elaboración de los indicadores debe tener en cuenta, como hemos dicho, el nivel de dominio taxonómico en el que se expresa la capacidad, en el sentido de que en su conjunto el proceso pedagógico debe llegar al nivel de complejidad en la que está expresada la capacidad. Entonces, los indicadores propuestos deben transitar por esos niveles de complejidad hasta llegar al nivel máximo expresado por la capacidad. Debemos evitar enunciar indicadores que correspondan a un mismo nivel de dominio taxonómico, generalmente la comprensión o el conocimiento, sin transitar por los otros niveles. Por eso es importante partir de la capacidad, identificar el nivel de dominio, estructurar el diseño de la clase de modo tal a que se desarrolle en cada uno de esos niveles y proponer los indicadores de logro de los aprendizajes en función a esa diversidad o a ese tránsito de un nivel a otro. Es importante también tener en cuenta los conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales que los estudiantes requieren para desarrollar la capacidad. Es de allí que decimos que los indicadores deben enunciar estos conocimientos actitudinales, un indicador que enuncie conocimientos procedimentales y un indicador que enuncie los conocimientos conceptuales, pero no restringirnos a ellos porque debemos tener en cuenta todos estos criterios. Asimismo, para la elaboración de los indicadores debemos tener
en cuenta las dimensiones del saber, como lo son el saber ser, el saber hacer y el saber conocer, de la competencia que se articulan en la capacidad. La acción específica realizada por el estudiante según la secuencia didáctica. Por ejemplo, si la actividad corresponde al nivel de dominio recordar, los indicadores no se deben formular en el nivel de comprender. Otro de los criterios menciona que la cantidad de indicadores enunciados depende, además de estos criterios, de la complejidad que encierra la capacidad y de las estrategias con las que se orienta el proceso pedagógico. En la educación basada en competencias evaluamos todo el proceso pedagógico, aplicando los distintos tipos de evaluación según la función que va a cumplir este procedimiento evaluativo. Entonces, la evaluación es un proceso transversal en toda la secuencia didáctica. Tenemos que tener en cuenta todas las estrategias y las actividades propuestas para elaborar estos indicadores. Algunos de ellos tendrán carácter sumativo y otros tendrán carácter formativo como diagnóstico. Algunas recomendaciones para la redacción de los indicadores de logros pedagógicos que podemos mencionar. Estos deben estar directamente relacionados a la capacidad. Deben referirse a un solo aprendizaje específico que revele esa capacidad. Redactarse en un lenguaje claro y preciso y enunciarse en forma afirmativa. Veamos un ejemplo de la relación de los indicadores con la capacidad y el dominio taxonómico, así como de su redacción. En la capacidad de la disciplina, orientación personal y sociolaboral, tenemos aplica estrategias que le permitan definir su plan de vida de acuerdo con las capacidades y limitaciones. El tema propuesto para el desarrollo de esta capacidad son las metas. El análisis que debemos realizar parte de la acción en la que se enuncia esta capacidad, que en este caso es aplica, además de las condiciones en las que están expresadas. Aplica estrategias que le permitan definir su plan de vida de acuerdo con sus capacidades y limitaciones. Vemos que esta capacidad está enunciada en un nivel intermedio del dominio taxonómico, que es aplica. El tránsito de nuestra secuencia didáctica debe llegar mínimamente hasta este nivel de dominio taxonómico. Los indicadores propuestos y que deben estar directamente relacionados con las estrategias y actividades desarrolladas son las siguientes. Formula el concepto del término meta. Aquí este primer indicador se asocia con el nivel básico del dominio taxonómico, es decir, el conocimiento. Luego tenemos, una vez que formule el concepto de meta, que conozca lo que significa una meta, interpreta las características de la meta a través de un mapa conceptual. Aquí avanzamos en el nivel de dominio al siguiente escalón, que es la comprensión. Luego tenemos conecta los términos meta, propósitos y objetivos según su relación. Y en este caso, estamos en el nivel de dominio taxonómico de la aplicación de conocimientos en un contexto diferente. Por otro lado, tenemos traza metas personales a corto, mediano y largo plazo, que también están insertas en el nivel de dominio taxonómico de la aplicación. Y por último, desarrolla acciones concretas que permitan alcanzar una meta. Este último indicador también se inserta en el nivel de dominio taxonómico máximo en el que se enuncia la capacidad, que en este caso es la aplicación. Vemos cómo los niveles básicos, conocer,
y comprender nos sirven de punto de partida para paulatinamente desarrollar niveles más complejos, como en este caso es la aplicación. Por eso es importante la reflexión acerca de las características o los elementos, más bien dicho, de la capacidad con relación al nivel de dominio taxonómico para proponer los indicadores. Y recordemos que estos indicadores deben estar directamente asociados a las estrategias y a las actividades propuestas para los estudiantes en la secuencia didáctica. Estos indicadores son recogidos o valorados, evidenciados a través de procedimientos e instrumentos de evaluación. Un procedimiento es el método que se utiliza para recoger la información sobre el aprendizaje, en tanto que un instrumento es un recurso concreto, es la herramienta específica en la cual se asentarán los datos recogidos, la información recogida para luego sistematizarla de manera objetiva. La relación que existe entre procedimientos e instrumentos es una relación de coherencia, es decir, cada método de recogida de datos propone unas técnicas, en este caso unos instrumentos, en los cuales se asentarán de forma concreta estos datos recogidos. Como procedimientos podemos tener la observación, la prueba, el informe. Son instrumentos de la observación el registro de secuencia de aprendizaje, RSA por sus siglas, la lista de cotejo, el registro anecdótico. Son instrumentos de la prueba escrita, la prueba oral, que también puede implementar una lista de cotejo para asentar los resultados de una prueba oral, la prueba práctica. Y son instrumentos del informe, la guía de entrevista, la bitácora, el cuestionario. Como instrumentos transversales que pueden responder a los distintos procedimientos, tenemos la rúbrica y el portafolio del estudiante. El portafolio de estudiantes es un instrumento aglutinador que constituye una estrategia innovadora. Refleja el grado de adquisición por parte del estudiante de las diferentes capacidades que interactúan en la competencia. Es por ello que este instrumento aglutinador se asocia a los distintos procedimientos. Un portafolio no consiste simplemente en recopilar evidencias de las actividades o las tareas realizadas y presentarlas. El portafolio de evidencias, en este caso, se compone de diferentes apartados, una guía o índice de contenidos para determinar el tipo de trabajo y la estrategia didáctica que puede estar condicionado según la orientación del profesor. Un apartado introductorio en donde el estudiante detalla las intenciones, las creencias, el punto de partida inicial de un tema o de un proceso, la vinculación con las competencias, con las unidades, los módulos que se pueden desarrollar, los temas centrales que conforman el cuerpo del portafolio y que tienen la documentación seleccionada por el estudiante, y un apartado de clausura, la síntesis del aprendizaje en relación con los contenidos trabajados. El portafolio de evidencias es además un instrumento que permite la reflexión por parte del estudiante, y estas reflexiones deben formar parte de las evidencias que se aglutinan en el portafolio. Y como su nombre dice, instrumento aglutinador, formarán parte de él también todos los demás instrumentos que se seleccionaron a lo largo del proceso curricular en el desarrollo de las distintas capacidades
que se desagregan de la competencia. Es importante tener en cuenta entonces las distintas estrategias que se proponen de modo tal que los procedimientos seleccionados para la evaluación guarden relación y coherencia con esa secuencia didáctica. Entonces, unas actividades en las que se evidenciarán los aprendizajes a través de la observación, podremos implementar instrumentos como el registro de secuencia de aprendizaje, si es que ese aprendizaje será secuencial o reiterativo, una lista de cotejo, un registro anecdótico según el caso. Entonces, seleccionar procedimientos e instrumentos también requiere de una reflexión por parte del docente, de modo tal a que se mantenga la coherencia en toda la estructura de la secuencia didáctica. De esta manera, hemos abordado el segundo tema, evaluación de los aprendizajes según el enfoque basado en competencias. A continuación, podrán encontrar en la plataforma la actividad de evaluación consistente en un cuestionario. Este cuestionario tendrá una duración de 90 minutos. Una vez que se abra el intento, los intentos permitidos para cada participante son 2 y el cuestionario se cerrará el 29 de julio a las 23:59 horas. Agradecemos su participación en este curso mediante la visualización de estos videos. De ahora en más, continuarán con otros temas específicos de cada disciplina. Reciban un saludo cordial por parte de todos los integrantes del equipo de contenidistas de esta unidad pedagógica de innovación. Hasta un próximo encuentro.